Entonces, quiero mencionarles un poquito de la biografía de Juan. Juan Bordera es un periodista español y su charla se va a titular Las filtraciones del IPCC y los límites del crecimiento. Juan Bordera es guionista y periodista. Es diplomado en UCINE en la especialidad de guión y en la Escuela Europea de en Producción y Dirección Cinematográfica. Ha trabajado detrás y delante de las pantallas en procesos de teatro, radio, documental y televisión. Ha escrito crónicas y artículos en muchos de los mejores medios nacionales como CTXT, Público, El Diario.es, El Salto, Diagonal o el Huffington Post, y también en algunos de repercusión internacional como las prestigiosas Monthly Review o Resilience. También ha escrito o participado en gabinetes de comunicación para distintos movimientos y ONGs. En agosto del 2021 fue el periodista que logró filtrar el contenido del informe climático más importante del mundo, el del Grupo 3 del IPCC. Ese es el grupo de trabajo sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, y que va por muchos procesos que Juan les explicará, incluyendo muchos procesos de edición por parte de los gobiernos que están por encima de los científicos que están escribiendo estos reportes. Y el contenido de sus crónicas dieron la vuelta al mundo por más de 30 países, llegando a las cabeceras más importantes del planeta como The Guardian, Der Spiegel, la CNBC o la Universidad de Yale. Es coautor del libro El otoño de la civilización en el 2022, con el científico del CSIC, Antonio Turiel, y del libro Coral, El efecto dominó, del 2022. Como activista lleva más de 15 años colaborando altruistamente en movimientos sociales. Fue uno de los impulsores del movimiento 15M en Valencia. Ha colaborado con Enric Duran en la Cooperativa Integral Catalana o con el movimiento internacional conocido en España como la Red de Transición. Actualmente milita en los movimientos internacionales Extinction Rebellion y Scientist Rebellion. Y ya, sin más retrasos, le paso la palabra a Juan. Muchas gracias a Enrique, a Renata y a todas las personas que estáis aquí, a la organización por generar este espacio, este seminario, que no quiero dejar pasar también la oportunidad de recomendaros que asistáis a tres charlas concretas que son de tres personas que conozco bien su obra, y son Fernando Valladares, Antonio Orechavala y Flavia Abrofoni, que van a participar en este seminario, y estoy seguro de que también van a ser muy interesantes. Voy a compartir pantalla y empezamos a meternos en harina. Vale, ya deberíais de estar viendo. Yo voy a hablar de las filtraciones del IPCC y de los límites de crecimiento. Parece que son dos temas que no deberían de tener una gran relación entre sí, pero sí la tienen. Y bueno, el tema de las filtraciones, como ya ha comentado Enrique, yo tuve la suerte de destapar un poco esta exclusiva del grupo 3, y de los límites de crecimiento pues llevo 10 años mínimo trabajando en movimientos relacionados con la cuestión del decrecimiento y por qué este decrecimiento es inevitable y además deseable, como vamos a ver. Muy brevemente, lo primero que tendría que hacer es comentar un poco el contexto climático para poder a partir de ahí enlazar con estas cuestiones. Muy breve, porque me imagino que aquí las personas estaréis ya al tanto de la mayoría de estas cuestiones, y las personas que vayan a ver este vídeo después también seguramente saben muy bien la gravedad del asunto. Pero a mí esta imagen me parece como muy buena, muy significativa para abrir una charla, porque de alguna manera, si aún queda algún negacionista que pueda llegar a ver este contenido, quizá esta es la imagen que para mí es como más incontestable, ¿no? Relata la relación entre el CO2 y la temperatura de los últimos 800.000 años, tanto en la Antártida como en el promedio global. Y bueno, ahí se puede ver que la relación es literalmente como si fuera un reloj suizo, es decir, están muy interdependientes una de la otra. En la Antártida aún es más evidente porque digamos que es más, bueno, hay menos factores que intervienen en el proceso, pero en el promedio global también se ve la relación directa que hay, la correlación entre ambas, ¿no? Y el problema que tiene esta gráfica, y es importante entenderlo, es que ahora mismo ya no estamos ni siquiera en 400 partes por millón, estamos en 420 prácticamente ya, con lo cual estamos aún más arriba, ¿no? En esta recta vertical que ha cogido la temperatura, que ha cogido el CO2, perdón, y entonces la temperatura, inevitablemente, aunque dejásemos de emitir mañana, lo cual es imposible,
pues bueno, el aumento de temperatura va a seguir teniendo una inercia que va a ser difícil de frenar. Por eso es tan urgente tomar medidas ya, porque si no estamos en una situación en la cual el cambio climático va a coger inercia, va a coger vida propia y va a ser, pues bueno, cambio climático se le llamaba al principio, luego se le ha llamado crisis climática, ahora ya estamos viendo que es más bien caos climático y los fenómenos extremos cada vez van a ser más peligrosos, cada vez van a ser más frecuentes, más potentes y cada vez van a tener, digamos, más víctimas y más daño, ¿no? Además, lo que estamos viendo es que a medida que se va haciendo, digamos, más evidente la problemática, vamos recorriendo esta pendiente ascendente, ¿no? Con la primera conferencia del cambio climático en el 79, el primer informe del IPCC en los 90, la primera conferencia de Naciones Unidas en el 95, el protocolo de Kioto en 2005, el acuerdo de Copenhague en 2009 y París, el acuerdo en 2015, y seguimos igual, es decir, seguimos ascendiendo una pendiente que cuanto más pronunciada y más elevada sea, pues más grande va a ser la caída después, ¿no? Y ante esto hay un dato que no quería dejar de contar y es que, bueno, en el Ártico además siempre se habla de 1,2 grados de aumento de temperatura. Bueno, en el Ártico, según además en correspondencia con el periodo de 1951-1980, ya estamos 4 grados por encima de lo que era la temperatura esperada, ¿no? La temperatura habitual. Y esto nos revela un poco la situación climática cuál es. La situación climática es de aumento, como digo, de 1,2 grados, pero no es homogéneo este problema. Es decir, es un problema que se reparte de manera desigual. En este mapa térmico se puede ver dónde está realmente el gran problema y es en la zona del Ártico, con el permafrost siberiano amenazando. Y luego hay unas pocas zonas en el planeta, quizá esta de aquí debajo de Groenlandia o esta de aquí donde llegan las corrientes desde la Antártida Occidental, o esta de aquí donde también hay un pequeño deshielo, que producen que haya pequeñas zonas del planeta que se estén enfriando, pero vamos, en una cantidad muy baja, y lo que sí que hay es algunas zonas del planeta que se están calentando muy por encima de lo que es 1,2 grados y que revelan un poco dónde está el punto de no retorno. El punto de no retorno es el Ártico. Si perdemos el Ártico y perdemos toda la banquisa polar que debajo tiene almacenada una cantidad de gases de efecto invernadero y de metano es tremenda, pues a partir de ahí el cambio climático ya es irreversible y hay gente que dice que estamos muy, muy cerca de esta situación. Y además es muy fácil de entender por qué. Hay una metáfora que yo suelo usar en las charlas que creo que es como muy ilustrativa, aunque quizá un poco inexacta, pero si ahora mismo tenemos 1,2 grados de aumento de temperatura y la temperatura del planeta Tierra no llega a 15 grados, bueno, pues aumentarle 1,2 grados a un organismo, a un sistema complejo que tiene menos de 15 grados de temperatura media, es como si le aumentásemos 3 grados de temperatura a un cuerpo humano, ¿no? Haciendo una regla de 3 muy simple. ¿Y qué le ocurre a un cuerpo humano cuando tiene 3 grados de aumento de temperatura continuamente, ¿no? Bueno, pues lo que le ocurre es un fallo multiorgánico. Y esto es literalmente lo que le está ocurriendo al planeta. Este estudio quizá es de los, bueno, de la ciencia climática es de la parte quizá más de vanguardia. No está incluido el tema de los puntos de no retorno, de los tipping elements y los tipping points en el informe del IPCC reciente de 2021-2022. Pero a medida que vayan pasando los años se va a ir incluyendo más porque cada vez hay más información al respecto. Lo que viene a contar es algo muy simple. Hay 15 elementos determinados y detectados como clave en el sistema Tierra. Pues bueno, ahí veis 9 simbolizados, ¿no? En la corriente de circulación atlántica, Groenlandia, el Ártico, el permafrost, el Amazonas, Antártida y demás, ¿no? Y se interrelacionan entre ellos de la misma manera que lo hace un cuerpo, porque al final es un sistema que se parece en cuanto a mecanismos de homeostasis o de equilibrio, hasta el punto de que pasa lo mismo, es decir, cuando a un cuerpo le falla uno de sus órganos clave, le falla el hígado, obviamente los riñones van a tener que hacer más trabajo. Pues esto es un poco lo mismo. A medida que vamos viendo cómo Groenlandia va perdiendo hielo, el deshielo de Groenlandia está produciendo que entre una cantidad no habitual de agua fría y dulce a una corriente que se llama termoalina porque depende de una cantidad concreta de salinidad y de temperatura para funcionar. Entonces, esto ralentiza las corrientes, lo cual envía cada vez menos patrones de lluvia estables a otras zonas del planeta, entre ellas el Amazonas, aumentan las sequías del Amazonas hacen que de repente el Amazonas ahora ya, esto es ciencia, emite más carbono a la atmósfera del que es capaz de almacenar, aunque tiene que ver también con
con cuestiones de incendios provocados por el ser humano para plantar soja, con lo cual alimentar la ganadería. Y todo esto tiene un ciclo también que afecta a los otros puntos del planeta, ¿no? Pues el coral se va blanqueando a medida que sube la temperatura, el permafrost se va derritiendo y son ciclos de retroalimentación que una vez desatemos, digamos, los bucles más peligrosos, ya van a coger vida propia y nos llevarán a lo que se denomina tierra invernadero, que es en la cual pues, el planeta va a coger una inercia difícilmente predecible, pero que nos va a situar en un clima muy inestable y que va a tardar siglos, si no milenios, en volver a estabilizarse, si es que consigue estabilizarse y que, por supuesto, va a poner en peligro a toda la vida sobre la faz de la Tierra. Por eso, como este problema es tan y tan grave, cada vez hay más científicos y científicas del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático, están atreviéndose a ir un poco más allá de lo normal y están diciendo, al menos, aunque sean encuestas como esta que le hicieron la revista Nature, bueno, pues están atreviéndose a decir que esperan para 2100 3 grados de aumento de temperatura media. Pero claro, 3 grados de aumento de temperatura media, como veíamos antes, suponen que, por ejemplo, en mi país, España, quizás estaríamos hablando de 5 grados y que en la zona del Ártico, que es la que realmente es la zona de más sensibilidad, pues estaríamos entre 7 y 8 grados de aumento de temperatura y esto, por supuesto, es el fin de la vida tal cual la conocemos. En esta misma encuesta le preguntaron a los autores del IPCC y el 82% respondieron que iban a haber, creían que iban a haber impactos catastróficos del cambio climático durante sus propias vidas. Y esto es algo que ya casi directamente estamos empezando a ver, pero obviamente a medida que esto vaya cogiendo inercia, pues bueno, las sorpresas pueden ir cada vez a peor. Pueden, no, van a ir cada vez a peor. Y por esto está ocurriendo esta pequeña revolución, que es una nota positiva dentro del IPCC, y es que una parte de la comunidad científica está dándose cuenta de que no vale con hacer informes, de que además estos informes, como vamos a ver, están sometidos a presiones por parte de los poderes económicos y que incluso hay que pasar a la acción directa, no violenta, a la desobediencia civil, para lanzar un mensaje, ¿no? El mensaje yo creo que es muy evidente, y es que si la vida está en juego, y históricamente hay muchos ejemplos de cómo la desobediencia civil ha logrado provocar cambios, podemos enumerar muchos, ¿no? La jornada de 8 horas se consiguió con huelgas que traspasaron muchas leyes, el voto de la mujer, los derechos de los afroamericanos, la lucha contra el apartheid, todos estos procesos han tenido un componente de desobediencia civil para lograr que precisamente un mensaje que no se quería incluir pues apareciese en los medios de comunicación, se debatiese sobre ello y se lograse rebasar esta normalidad que nos está llevando a la catástrofe. Por eso, en la filtración original del IPCC, que publicamos el 7 de agosto del año pasado, pues bueno, analizamos la primera versión de este informe del grupo 3, que como digo, además creo que es el más importante de los tres, porque el IPCC se divide en 3 grupos. El primer grupo es el de la ciencia, digamos, climática, el segundo ya mide los impactos que se están produciendo en los ecosistemas y el tercero propone qué se tendría que hacer para mitigar y adaptar estos impactos, ¿no? Con lo cual el tercero es el menos científico, si se quiere reconocer así, pero a la vez es el más político, es el más económico y es en el que más se le ven las costuras a las propuestas que hace la comunidad científica y no solo la comunidad científica, como vamos a ver, ¿no? Así todo, en esta primera versión, bueno, el primer resumen para políticos de este grupo 3, porque cada grupo son 3000 y pico páginas de informe, pero se resumen y se condensan en unos resúmenes de 50 páginas aproximadamente, que son los que los políticos se leen, los que los periodistas nos leemos, para luego hacer nuestros artículos, ¿no? Y en este resumen, sin presiones, se hablaba de que habría que cerrar las plantas de gas y carbón en 10 años, todas, lo cual supone literalmente reducir el consumo energético en un 50%. Se hablaba de medidas de adaptación radicales también, de tocar el techo de emisiones en 2025, de democracia participativa como una de las maneras. Bueno, pues de todas estas cosas, prácticamente todas las que os he contado han ido desapareciendo o perdiendo efecto en el informe hasta que ha llegado la última versión. Y también en uno de los párrafos se atrevían a reconocer algo que yo creo que es una obviedad para cualquiera que tenga los datos sobre la mesa, y es que el capitalismo es insostenible. Porque el capitalismo necesita crecer y necesita crecer además a un ritmo rápido de entre un 2 y un 3% anual. Si uno crece al 3% anual, a los 25 años no llega, tiene que haber duplicado la producción y en 100 años tiene que haberla multiplicado por 16. Esto es lo que a veces no se entiende del crecimiento exponencial, y es que
nuestras cabezas no están adaptadas a entenderlo, ¿no? Ahí está la leyenda aquella del ajedrez y tantos otros ejemplos como los de los nenúfares y el lago que demuestran cómo el crecimiento exponencial es insostenible, lo mires por donde lo mires. Afortunadamente, 6 días después, creo que fue, o 5 o 6 días después de esta filtración que publicamos en el medio CTXT, con texto, en España, enviamos notas de prensa alrededor del mundo, intentamos que llegase lo más lejos que pudimos y en The Guardian vieron la calidad de la información y no pudieron no publicarla y de hecho nos mencionaron y nos citaron tanto a mí como al medio, tanto al movimiento Rebelión Científica, que son los que nos suministraron esta filtración. Y la pieza, digamos, fue un bombazo porque fue, creo que la más leída durante varios días. Y bueno, esto supuso el principio del impacto internacional de las filtraciones que llegaron a más de 30 países. Lo publicó la Universidad de Yale, lo publicó la prensa de la India, de China, de Argelia, de Turquía, de Portugal, de Chile, muchísimos países y algunos que seguramente no tenemos documentados. Pero ocurrió algo muy curioso con los medios de comunicación españoles. Y es que ninguno se atrevió a ni siquiera hacer una pieza de prensa hasta 12 días después de la filtración original y Televisiones, solamente La Sexta se atrevió a sacarlo en las noticias del mediodía. Curiosamente, la televisión pública solamente lo sacó en la página web. O sea, hubo como una barrera a tratar esta cuestión muy fuerte, lo cual es curioso teniendo en cuenta el impacto internacional que había tenido, que era un periodista español, que era un medio español, el que había publicado la filtración del informe climático más importante del planeta, y así todo nos costó muchísimo llegar a publicar esto en medios españoles. Lo cual dice mucho también del ambiente de competitividad que hay a veces entre distintas publicaciones, ¿no? Y dice algo muy malo de las oportunidades que vamos a tener, porque si algo así no consigue convertirse en noticia internacional, pues ¿qué lo va a conseguir, ¿no? Además, quizá esta es la parte a mí que más me gusta de la historia que os voy a contar, ¿no? Es decir, después, además de todo esto, 1 mes y medio, 2 meses después, otra filtración ocurrió, gracias creo que fue Greenpeace, los encargados, que hizo que la BBC publicase que había habido 32.000 intentos de cambiar algo respecto a este informe del grupo 3, el IPCC, también fue de nuestro grupo. O sea, todas las filtraciones han ido quizá encaminando más a este grupo por lo que os comentaba antes, porque es el más político y el que más se moja a la hora de contar cómo habría que actuar. Y de esas 32.000 modificaciones, es verdad que una gran parte serían legítimas, porque es la propia comunidad científica intentando mejorar el informe, pero como vais a ver también hay unas pocas de estas intenciones de cambiar el informe que no son tan legítimas, porque que de repente el ministro del Petróleo de Arabia Saudita proponga frases como, diga una de las sugerencias, frases como la necesidad de acciones urgentes y aceleradas de mitigación a todas las escalas, todas las frases que sean como estas deben de ser eliminadas del informe. Esto lo dice el ministro del Petróleo de Arabia Saudita, que debe de tener un conflicto de intereses por el tamaño de Groenlandia. Pues bueno, él se permite el lujo de recomendar esto a la comunidad científica y además los informes del IPCC tienen un componente de reacción por consenso que dificulta que si hay una serie de bloqueos por parte de unos pocos, se suele tender al mínimo común denominador, con lo cual se rebaja mucho el tono a medida que el proceso va avanzando. Y hay varias revisiones, no solo hay una. Otra de las modificaciones, quizá también más simbólicas, es el Instituto de Minería y Combustibles Fósiles de la India, que igual, pues con ese nombre, algo de intereses tiene también en sostener su negocio, diciendo que el carbón es imposible que desaparezca como fuente de energía en su país, porque bueno, de eso depende el crecimiento sostenible de su economía, ¿no? Y ahí es donde vemos un poco el primer enlace con algo que luego vamos a ver con más detalle, y es la relación entre consumo energético y crecimiento. Por esto, justo el día de cierre de la COP, Nature publicó este artículo que relataba una acción que ocurrió el día 6, en la cual, bueno, yo estuve ahí, no hice esta foto que está ahí, que sale la pancarta de Climate Revolution, pero podría haberla hecho perfectamente porque estaba más o menos a esa distancia de ellos. Ahí veis gente que tiene doctorados, que tiene titulaciones, todos los estudios del mundo, papers publicados, prestigio, y se están encadenando a un puente en Glasgow para precisamente lanzar un mensaje que llegue a los medios de comunicación y que avise de la gravedad de la situación.
Al lado también veis unas columnas pintadas de rojo que pertenecen a una acción bueno, que se hizo ya meses más tarde, precisamente cuando se hizo oficial este informe del Grupo 3, y es del movimiento Scientist Rebellion del capítulo español, ¿no? de nuestro grupo, que nos atrevimos a ir al Congreso de los Diputados, que es el edificio político más simbólico de nuestro país, y tintarlo de una sangre falsa biodegradable para precisamente lanzar un mensaje muy claro, y es que la inacción de hoy está manchada de sangre. Ahí veis también a una chica en el borde inferior derecho de mi pantalla, supongo que vosotros igual lo veis desde el izquierdo, eh, que es una chica que se encadenó a la red de Roland Garros en la semifinal y que pertenece a otro movimiento que aboga por la desobediencia civil que se llama Tecnia Renovación, la última generación. Hay muchos movimientos con este nombre también que vienen un poco a contar el mensaje de que somos la última generación con capacidad de maniobrar para que esto no se convierta en un desastre absoluto que ya va camino pero que puede ser muchísimo peor, por supuesto. Y ante esta situación, pues bueno, el día 4 se publicó el informe, el día 6 ocurrió esta acción en la que yo también participé en el Congreso de los Diputados y el día 8 logramos publicar el artículo analizando, comparando esta primera versión con la última versión, ¿no? del informe. Y evidentemente o sea, la cantidad de cambios que había habido es increíble. O sea, y de hecho hay uno muy simbólico que a mí siempre me gusta contar, y es que en el primer borrador había una mención a que uno de los obstáculos principales que tenía la transición ecológica energética eran los intereses creados. Usaban esta expresión en inglés, vested interest, ¿no? Bueno, pues esa expresión desapareció del informe en el último borrador precisamente debido a esos intereses creados que manipulan el informe, lo cual es, vamos, poesía, literalmente, ¿no? Es decir, es increíble el nivel de manipulación que se permiten y la poca digamos, respuesta que esto tiene en los medios de comunicación, lo cual no es casual. Obviamente los medios de comunicación mayoritariamente responden a los intereses creados que precisamente defienden esta situación y que tienen que ver con bancos, con empresas energéticas y demás. Con lo cual estamos en un círculo vicioso que va a hacer que incluso hasta para esos intereses creados la situación sea cada vez peor, porque no hay nada más inseguro que estar en la cima de una pirámide que se derrumba. Y cuanto más arriba estás, pues, bueno, yo no querría estar en su situación, ¿no? Por eso creemos, desde estos movimientos de rebelión científica o Extinction Rebellion, que hay que abogar ya por normalizar la desobediencia civil. Obviamente esto está ocurriendo, por ejemplo, en América Latina desde hace muchísimo tiempo, con un coste altísimo en vidas, pero en Europa es verdad que aún no había llegado esta ola y es necesario bueno, que sea lo más rápida y lo más efectiva posible, porque es precisamente en el mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa y en gran parte de Asia también, donde deberíamos de frenar con mucha más rapidez. Porque además algo que no se suele contar también, el cambio climático obviamente no es solo el problema climático, está la tasa de extinción de especies que es 1000 veces superior a la media, hemos reducido la fauna de vertebrados en un 68% en apenas 50 años. Hay otros problemas asociados a los límites planetarios que se han traspasado por completo ya 5 de los 9 que había especificados y ahora se ha añadido un sexto límite también en relación con el agua que también está traspasado, pero los 5 más importantes son los de la biodiversidad y el cambio climático, que son absolutamente los más definitorios y están traspasados por completo. El uso de la tierra, es decir, cada vez deforestamos y construimos más tierra de la que la capacidad, digamos, de regeneración luego va a poder hacer para fijar carbono. Estamos usando muy mal también los ciclos geoquímicos del fósforo y el nitrógeno, lo cual pone en peligro las cosechas. Y además ahora se ha cuantificado este quinto límite que cuenta que estamos contaminando, ¿no? Novel Entities habla de los contaminantes químicos que estamos echando a la atmósfera y a los ecosistemas, que hacen que de repente, por ejemplo, la tasa de extinción de especies sea aún más dura en los insectos, porque tienen un cuerpecito tan pequeñito que están como más susceptibles a estos contaminantes, o que de repente en este estudio que cito abajo de la Universidad de Ancona se encontraron microplásticos en más de la mitad de las placentas de las mujeres embarazadas sujetas al estudio. Ahí ha llegado ya el nivel de depredación del capitalismo. Cosas no tan negativas. Bueno, la receta más o menos sí que está clara cuál tendría que ser. Es decir, una de las claves de la receta es que hay una parte del planeta que está sosteniendo la vida y tiene que ver con los pueblos indígenas
que con apenas el 6% de la población mundial están protegiendo el 80% de la biodiversidad del planeta. Con lo cual, los que nos llamamos a veces civilizados, quizá deberíamos darnos cuenta de que somos más bien al revés. Somos los incivilizados, ¿no? Y además, hay recetas cada vez más visualmente potentes y como especificadas al respecto de cómo habría que maniobrar. Esto es un diagrama que representa la economía del donut. Está también la propuesta del decrecimiento, que es aún más radical y aún más quizá interesante por ello. Pero bueno, la economía del donut está bien como marco visual para entender algo muy simple, y es que la economía no puede crecer por encima de los límites ecológicos, porque si no va a acabar sufriendo los efectos de haber traspasado esos límites, y a la vez debería de permanecer también dentro con unos mínimos de calidad de vida, de bases sociales garantizados a la gente, ¿no? De redes, energía, agua, comida, salud, vivienda, educación. Todas estas cosas deberían de intentar garantizarse. El problema es que los límites planetarios que veíamos antes, ¿no? Estos 9 límites, prácticamente todos los países los traspasamos. O los países, digamos, de altos salarios, por supuesto, todos los traspasamos. Conseguimos dar unos mínimos de calidad de vida suficientes. Luego hay países que tienen una situación intermedia de salarios y a la vez que precisamente por eso y por lo mal repartidos que está, sobre todo, bueno, hay un dato que luego igual también entro más, que es el tema de la desigualdad económica, pero que es clave en el sostenimiento de una civilización. Y esto está demostradísimo, es decir, es muy difícil que podamos arreglar esta situación si no hay un equilibrio en la desigualdad económica, porque la élite, que son los que tienen más poder para maniobrar, viven en una burbuja de lujo que les impide casi escuchar las señales de alarma, reconocer los problemas, y a la vez las clases no tan favorecidas, vemos a los supermillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos contaminar en un vuelo espacial de estos de sus empresas en 11 minutos lo que una persona normal va a contaminar en toda su vida, y decimos, pues igual primero que reduzcan ellos, ¿no? Y tenemos razón al sugerir y pensar esto. Es decir, si no se arregla el problema de la desigualdad va a ser muy difícil. Volviendo al diagrama de la economía del donut, en China lo que vemos es que aunque la proyección es de cada vez ir sobrepasando más límites planetarios, aún así todo se sigue, por ejemplo, no llegando a estos mínimos de calidad de vida. Y luego hay otros países, como el caso ejemplarizante de Nepal, que no traspasan ningún límite, aunque la proyección, estas gráficas son de 1992, 2010, si no me equivoco, porque no lo veo ahora mismo con lo de compartir pantalla que lo tapa, y esta es la proyección hacia 2050-2060 de estos 3 países. Y en Nepal lo que vemos es que, bueno, que los límites planetarios aún no se traspasan hasta quizá en la proyección, que ahí sí que se calcula que el del nitrógeno podría estar traspasado, pero aún así ni siquiera, bueno, obviamente precisamente por no tener estos recursos materiales, no se garantizan estos mínimos de calidad de vida. Y entonces, claro, la cosa es tan grave, el asunto climático es tan gordo, que a veces surge una pregunta, es obvia casi a cualquiera que conozca estos datos, y es cómo, si esto es tan grave, si la cuestión climática es tan terroríficamente capaz de extinguir la vida en la Tierra, ¿cómo es que no se está haciendo más para impedirlo? Y ahí la respuesta, yo usaba un poco una metáfora con una anécdota de un encuentro en el que teníamos unas mantas que no nos tapaban, la típica manta que no o te tapa los pies o te tapa la cabeza. Pues esto es un poco lo que está ocurriendo. Es decir, podemos solucionar el problema climático o intentar solucionarlo, intentar no agravarlo más, y podemos intentar no agravar más la crisis energética que ya estamos sufriendo en muchos países, pero los dos a la vez va a ser complicado, porque precisamente uno es responsable del otro y para solucionar uno vamos a agravar otro y viceversa. Como vais a ver, la razón por la cual nos está haciendo gran cosa con el tema climático es porque la problemática energética es probablemente igual de grave, ¿no? Como mínimo está muy cerca. Porque, bueno, las renovables tienen muchas limitaciones y además a día de hoy representan, no llega al 14% de la energía que consume el planeta. Con lo cual, suponer que se va a poder hacer a tiempo una transición energética al 100% renovable es, sinceramente, desde mi punto de vista, pensamiento mágico. Y no hay otra definición más clara al respecto. Es decir, no se va a poder hacer una transición tan rápido en el hipotético caso de que fuera posible, que yo creo que no es posible además, ¿no? Es decir, yo los estudios que considero más racionales en estas cuestiones hablan de un 40%, un 50%, haciendo las cosas maravillosamente bien y coordinadas en el mundo, lo cual es mucho suponer. Quizá podríamos llegar a sostener un 40 o un 50% de la energía que ahora mismo estamos usando.
sin usar fuentes fósiles, claro. Pero eso es mucho suponer porque además las renovables tienen muchos problemas porque las renovables hay que renovarlas. Es decir, cada 25, cada 30 años tienes que cambiar las placas, tienes que cambiar los molinos, los aerogeneradores y entonces, bueno, tienen los problemas asociados no a los combustibles fósiles, pero sí a otras cosas que también son finitas, que son los materiales con los que se fabrican estas renovables, que además se tienen que extraer, se tienen que refinar, se tienen que producir con combustibles fósiles. Por la extracción de yo qué sé, neodimio, disprosio, cobalto, cobre, todos los materiales necesarios para la transición energética dependen aún de combustibles fósiles, ¿no? ¿Y cuál es el problema con los combustibles fósiles, además de que están generando este problema climático? Bueno, pues que los combustibles fósiles también se están acabando. Esta es una gráfica que lo que pretende relatar es lo que está ocurriéndoles a las petroleras. Las petroleras están desinvirtiendo abruptamente, de hecho en 2014, que es el tope, invertían cerca de 900 billones de dólares, ahora invierten, no llega a la mitad. Y esto no es porque se hayan vuelto ecologistas de repente, es simplemente porque cada vez es más costoso, es menos rentable extraer y buscar nuevos yacimientos, porque los mejores yacimientos ya han sido explotados o están ya en tasas de declive. Y sobre todo esto se ve en un proceso que relata muy bien este estudio, que ahí tenéis el nombre, pues si lo queréis buscar, Peak Oil and the Low Carbon Energy Transition, está en Science Direct, que demuestra cómo a medida que vayamos avanzando las décadas de este siglo XXI, lo que va a ir aumentando es esta parte amarilla, beige, realmente beige de la gráfica, la parte superior, que es el coste energético de producir el resto de fuentes de energía, de tipos de combustible, ¿no? Aquí está el petróleo convencional, petróleos de fracking, biocombustibles y demás. Entonces, el coste energético de producir la propia energía, que ahora mismo ya es de alrededor del 15%, va a ir aumentando y muy rápido porque las tasas de declive no es la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Es decir, el coste energético de sacar un barril de petróleo va aumentando cada vez más rápido y además llega a un punto en el cual hay algo que esto es muy... Cuando se habla a veces de reservas, no solo de petróleo, de carbono, de gas, sino reservas minerales, habría que hacer entender que no todas las reservas van a ser extraíbles. Porque si a ti te cuesta un barril de petróleo extraer un barril de petróleo, pues lo más lógico es que no saques ese barril de petróleo y al menos te ahorras el trabajo, ¿no? Va a haber una gran parte de los combustibles fósiles que en parte, afortunadamente, se van a quedar en el subsuelo porque son imposibles de extraer. Y lo mismo va a pasar con muchos minerales que están identificadas las reservas, pero si energéticamente no es rentable extraerlas, pues obviamente no se van a extraer. Esto además no lo dice, yo qué sé, Ecologistas en Acción o Extinction Rebellion, esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que está reconociendo ya en sus informes pues el pico del petróleo convencional que ocurrió en 2006. Este es el pico prácticamente de combustibles, de todo tipo de combustibles líquidos del petróleo que se produjo en 2018, creo que fue a finales, y que estamos hablando de 102 millones de barriles al día. Y lo que se planea, lo que se prevé es que el descenso va a ser muy pronunciado, salvo que se invierta una cantidad enorme en los campos ya existentes, cosa que no está pasando, salvo que se encuentren campos que de repente aparezcan de la magia, de la nada, porque obviamente está todo muy buscado, muy monitorizado y no se encuentran apenas, y cuando se encuentran son cantidades de risa, ¿no? Ahora hace poco me acuerdo de un dato que se encontraron 1.000 millones de barriles de petróleo cerca de Canarias. Bueno, esos son 10 días de consumo mundial. Es decir, aunque se encuentren unos pocos campos de repente, son insignificantes para el volumen de consumo que hemos generado, ¿no? Y luego si se encontraran además muchísimos más campos, pues bueno, se podría mantener. Pero todo esto ya os digo que el color azul y el color verde, desde mi punto de vista, es pensamiento mágico también y que la caída probablemente va a ir, pues quizá por esta zona que marca entre el verde y el gris oscuro. Es donde más lógica sería la caída, lo cual, por ejemplo, para 2030 marcaría una caída en la producción de petróleo de alrededor del 40%, ¿no? En una década. Para que nos hagamos una idea, la producción de petróleo cayó un 20% durante la Segunda Guerra Mundial. Esto serían 2 guerras mundiales en 10 años. O sea, la guerra mundial fueron 5 años y medio, pues más o menos serían 2 guerras mundiales en el tiempo que duró 2 guerras mundiales. O sea, ese es el nivel de descenso energético al que nos vamos a tener que habituar.
Además, esto tiene otra particularidad peligrosa y es que no todos los petróleos sirven para refinar y producir diésel, que es la sangre del sistema, es lo que usan la mayoría de tractores, camiones, cosechadoras. Y por eso está habiendo un problema particularmente significativo con el diésel, bueno, que en Europa era habitual poder comprar diésel a un precio mucho más barato que la gasolina, y ahora es al revés. Ahora el diésel ya es mucho más caro que la gasolina. Y esto ocurre porque, bueno, pues ahí veis, el pico de producción del diésel se produjo alrededor de 2016 y desde entonces se mantuvo en una meseta y ha estado cayendo ya a una velocidad rápida, agravada, por supuesto, por la pandemia y aún más agravada por la guerra de Ucrania, pero que ninguno de los dos factores tiene que ver en esta ecuación. Es decir, por supuesto que han acelerado una problemática que venía dándose anteriormente, pero la clave es que venía dándose anteriormente. Es anterior. Esto además también le está ocurriendo al uranio, que es como otra de las cosas que se suele argumentar, y es que vendrá el uranio y las centrales nucleares a rescatarnos. Bueno, esto es imposible. Para empezar, porque el pico del uranio también se está cerca de producirse, y además, pues bueno, las centrales nucleares no son muy rentables, precisamente económicamente hablando, tardan muchos años en ponerse en funcionamiento, casi siempre con sobrecostes, y encima están generando otra deuda más que le dejamos las siguientes generaciones con los residuos, ¿no? Toda esta crisis energética además tiene un componente muy peligroso y es que va a afectar mucho, ya está afectando de hecho al precio de los alimentos, pero aún afectará más a medida que vayamos avanzando por la dependencia de los fertilizantes, por ejemplo, del gas o directamente de todo el sistema alimentario de los combustibles fósiles, tanto para los petroquímicos, los abonos o el transporte, ¿no? Y esto además explica también muchos de estos conflictos que se han venido dando. Y creo que esto es una obviedad, pero así todo no quiero nunca dejar de remarcar que justo donde se producen todos estos conflictos, donde está Irak, donde está Afganistán, donde está Ucrania, donde está Rusia, tenemos el 74% de las reservas de petróleo y el 70% de las reservas de gas del mundo. No es casualidad, ¿no? Esto, o sea, hay una confluencia de factores que hace que ahí pues los bloques, los países se peleen más, ¿no? Por los recursos existentes. Por poner alguna nota así, no tan negativa. Lo que sí que es verdad es que se tiene que reconocer que se está viviendo una transición hacia las renovables, que es muy interesante, que ha conseguido en una década abaratar el precio de generación de energía gracias a las fuentes renovables, de ser las dos más caras, solar y eólica, han pasado a ser las dos más baratas, con unos costes cada vez más eficientes y evidenciando que la transición pasa por las renovables. El problema es que esto también esconde una cara oscura. Y es que esto se ha conseguido porque la globalización funciona y porque funcionan estas cadenas de repente extraes el litio en un sitio, el cobalto en otro, lo envías a un lugar donde fabrican la pieza para que luego la envíen a China donde se ensambla y China lo vende al mundo entero. Y esto está funcionando porque hay energía barata. Pero a medida que nos vayamos adentrando en este descenso energético inevitable, estos procesos van a disminuir sus efectos positivos y además hay otro factor. Y es que China, que es la gran fabricante, está fabricando todo esto con 2/3 partes de su matriz energética con carbón, que es la energía más sucia. Con lo cual, la energía más limpia la estamos fabricando haciendo un poco trampas al solitario con la más sucia, y hay otros muchos factores que hacen pensar que este fenómeno de abaratamiento de las renovables también hará una subida hacia arriba no a mucho tardar y de hecho ya está empezando, ¿no? Otro factor que es limitante para esta transición a renovables tal cual se plantea. Esto es un estudio de la Universidad de Zaragoza de una experta que recomiendo muchísimo su trabajo, que es Alicia Valero. Su padre, Antonio Valero, también es un experto reconocido europeo, a nivel europeo con estas cuestiones. Y ellos calculan que la demanda de todos estos minerales que veis ahí, plata, manganeso, litio, cobalto, cobre, zinc y demás, va a ser mayor que las reservas, que ya hemos dicho antes lo que pasa con las reservas, y en 2050 ya habremos superado, por supuesto, todas las posibilidades de los recursos existentes en la Tierra, y además esto teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, es que las renovables se tienen que renovar. Es decir, si hacemos una generación de renovables, fantástico, podemos sustituir el 100% de la energía, pero se nos acaban los recursos para hacer la siguiente generación. Con lo cual hay que ir gestionando esto de una manera muy eficiente, muy racional, planificando, no se puede dejar al libre mercado, porque obviamente el libre mercado es precisamente el que nos ha llevado a esta situación de extralimitación y de desestabilización de todos los ciclos.
y que está además afectando de una manera muy evidente, ¿no? La propia Agencia Internacional de la Energía, que como digo es un organismo conservador, en su último informe sobre minerales críticos hablaba de que las producciones se tendrían que aumentar solo para los planes de transición energética ya previstos en cantidades imposibles, ¿no? Siete veces se tendría que multiplicar la producción de tierras raras, 21 la de cobalto, 42 la de litio, o sea, es imposible. Y por esto, por esta relación directa entre los combustibles fósiles, la extracción de minerales, la fabricación de renovables, estamos viendo estos fenómenos que cuentan los artículos que enlazo ahí en la imagen, ¿no? Las renovables están cada vez más paralizadas porque la industria metalúrgica cada vez está más estresada por estos procesos y además algunas empresas están literalmente quebrando porque se han metido ya en una espiral autodestructiva, ¿no? Porque no habían previsto la situación. Concluyendo el tema de la transición energética, no se puede hacer sin planificación. Debe de asumirse una cierta centralización de cómo se diseña esto, pero a la vez tiene que ser lo más distribuida posible, que es lo que las grandes compañías no están permitiendo. Debería apostarse por tejados solares, debería apostarse por circuitos cortos de producción y uso de energía, autoconsumo, renovables no eléctricas, que es quizá otro de los grandes temas que habría que conseguir abrir, y que tienen que depender mucho del territorio. Es decir, no se puede llenar un territorio con zonas de biodiversidad que están haciendo un papel para el cambio climático o con zonas de tierras fértiles que están suministrando alimentos, no se puede forrar eso de placas solares y de aerogeneradores porque ahí sea más rentable. Que esa es la clave de toda esta historia. Es decir, el proceso de transición energética hay dos opciones. O lo pilotan las grandes empresas, que es lo que está pasando ahora, o lo pilota la sociedad civil. Creo que es muy obvio cuál de las dos opciones es la que sería más inteligente. Que ahí es donde entran propuestas como las asambleas ciudadanas, que ya han ocurrido en muchos países, procesos constituyentes y demás, ¿no? Para poder elegir desde el territorio dónde se ponen estas instalaciones. En cualquier caso, habrá que reducir drásticamente el consumo en las próximas décadas, lo cual no tiene por qué ser malo, ¿no? Porque el consumo excesivo nos estaba llevando a una espiral muy autodestructiva, no solo por el cambio climático o el despilfarro de recursos, sino por muchas otras cuestiones, ¿no? Y luego hay una palabra que tiene que ver con un libro que se editó precisamente en América Latina, que se llama Pluriverso, Diccionario para una nueva era, que recomiendo mucho, porque cuenta diferentes cuestiones relacionadas con estos procesos y habla de algo que es muy evidente, es que no hay una sola manera de hacer esta transición, hay muchas maneras. No es lo mismo hacer una transición energética en Escocia, que tienen mucha plataforma continental y mucha zona para poner eólica, porque tienen muchos vientos, que hacerla en España. Y no es lo mismo hacerla incluso en Galicia, en la parte de España que tiene más componente eólico, que hacerlo en Canarias. Y no es lo mismo, o sea, cada zona tiene que usar sus ventajas comparativas respecto a otras, usar la tecnología más apropiada para la energía que sean capaces de producir. Y no hay una receta que valga para todos los lugares, como tampoco hay una receta política para todos los lugares, porque cada zona del país, o sea, zona del planeta, pues tiene sus particularidades. No es lo mismo implementar un proceso en China con el partido único que tienen o el formato, digamos, de producción industrial y consumo que tienen, que hacerlo en Occidente o que hacerlo en América Latina, ¿no? Cada zona tiene que tener su propio proceso. Lo que sí que es incuestionable al respecto de este proceso es que el 92% del problema climático se ha generado en el norte. Lo han generado Estados Unidos 40%, la Unión Europea y el resto de Europa casi otro 40%, más de otro 40%, y el resto del norte global otro 10%. Con lo cual el sur global debería de poder seguir pudiendo crecer. Es decir, el decrecimiento es una fórmula que lo que pretende es equilibrar, que lo que pretende es que los desequilibrios que se están produciendo se reduzcan. Ahí hay un dato que me gusta remarcarlo siempre porque nos da un poco la idea de la situación, qué es lo que está haciendo nuestro sistema económico, ¿no? Durante la pandemia, de los 2 años de pandemia, los 10 hombres más ricos del planeta, que son 10 hombres, han duplicado su riqueza, mientras que el 99% de la humanidad hemos perdido poder adquisitivo. Este es el sistema capitalista. Es decir, es un generador continuo de desigualdades que o se reducen o nos llevarán a un colapso, que es inevitable. Porque, y esto es un poco un chiste, pero en el fondo esconde mucha verdad, es decir, estamos intentando encajar algo que no encaja en nuestro planeta. Es decir, no se puede crecer eternamente en un planeta con recursos finitos y de hecho hemos tocado ya muchos de estos límites planetarios, como habéis visto, y del crecimiento.
Este es un estudio del año 2000 que se llama La Gran Aceleración, que luego se amplió en 2010, pero que es muy ejemplificador de dónde está el problema. Es decir, hemos intentado crecer exponencialmente, como si esto fuera posible, en todo, en los consumos, en la producción, obviamente esto genera unas consecuencias medioambientales. Cuanto más pretendamos subir en estas gráficas, más grande va a ser la caída. Y estamos hablando de una caída además que lleva 50 años predicha o prevista, mejor dicho, por la comunidad científica. Hay un estudio que es como, quizá para mí, estamos hablando de una de las obras más importantes de la historia de la humanidad, o al menos del siglo XX, desde luego, que es Los límites del crecimiento, el matrimonio Meadows y otros autores, patrocinado por el Instituto de Tecnología de Boston, de Massachusetts, el MIT. Este estudio en 1972 determinó unas trayectorias que eran las que creían que iban a ocurrir, en 12 modelos diferentes. El modelo estándar, que es quizá el que más se ha acercado a la realidad, es este que veis ahí en la línea discontinua, y la trayectoria que ha hecho el mundo real está determinada por la línea continua. Y han acertado tanto con unos ordenadores de 1972, de la prehistoria, que es para darnos mucho que pensar al respecto de cuánto tiempo hace que sabíamos que esto nos iba a llevar a esta situación. A esta gente les pusieron, como os podéis imaginar, los medios de comunicación, el poder económico, les llamaron de todo, catastrofistas, no sé qué, y ahora que se está demostrando que su estudio no solo fue riguroso y acertado, sino que precisamente era el estudio que más caso le deberíamos de haber hecho para evitar haber caído en donde estamos, pues se ignora. Prácticamente se obvia este debate en la comunidad científica y sobre todo en los medios de comunicación. Aquí tenéis el libro, también disponible, por supuesto, en todos los idiomas. Se tradujo, creo que a 35 idiomas, se vendieron 13 millones de libros. Fue un estudio muy popular, pero muy polémico en su época, ¿no? Y lo que marcaban, de alguna manera, es que el punto de cruce está en nuestra década. Es decir, a partir de nuestra década, ellos ya veían venir que era cuando iban a venir los problemas serios. Y también en eso acertaron, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos seguir obviando al conocimiento científico o podemos asumir que igual ha llegado el momento de no mirar hacia otro lado, de que el elefante en la habitación ya es tan grande que o nos ponemos a intentar que reduzca su complejidad y su peso y su crecimiento o nos va a aplastar, ¿no?, en la habitación. Y nada, esto es un poco todo lo que venía a contaros. Este es el libro que hemos sacado para un poco recopilar todos estos textos al respecto de las filtraciones del IPCC y el decrecimiento. Lo firmamos Antonio Turiel, que yo creo que es el experto en energía más, para mí, con más reputación y con más valor de Europa, y yo que soy el periodista ambiental bueno, que un poco hace la otra parte. Y para terminar, había pensado poneros esto. No sé si se verá muy bien, creo que se va a ver un poco regular, pero vamos a ir con ello igualmente. Hay una activista y física, se llama Vandana Shiva, que dice que no desobedeces a una ley, sino que estás obedeciendo a una ley superior. Probar a salir de la pantalla completa. Igual ahora se ve mejor. Esta es la acción que hicimos en el Congreso de los Diputados. Antes hemos hecho una prueba y creo que se veía mejor. Hay una activista y física, se llama Vandana Shiva, que dice que no desobedeces a una ley, sino que estás obedeciendo a una ley superior. Esta es una acción no violenta llevada a cabo por la comunidad científica y académica. Nos rebelamos contra la inacción de los gobiernos. Nos rebelamos. Los científicos tenemos que salir del laboratorio a explicar a la gente lo que está pasando. No es el futuro, es el presente lo que está en juego. El presente de todos nosotros. La salud psíquica, física, los fallos en las cosechas, las migraciones, el desbordamiento marino. ¿Qué más necesitamos saber? Hay propuestas de sobra para hacerlo. La cuestión es que haya voluntad política de entender y asumir el problema cuál es. Estamos dejando que este planeta se vaya a la mierda. Nuestros representantes no están actuando. Nuestros representantes nos están fallando. Este es un acto de desobediencia civil porque necesitamos transmitir la gravedad de la situación. ¿Qué tiene que contar
contar la prensa que no se haya contado ya? ¿Cómo tiene que hablar la ciencia para explicar que el presente está aquí, que no son cálculos, que no son modelos, que es la realidad? Los políticos tienen que tomar sus medidas, los ciudadanos también. Tenemos que unirnos en esto. Ya supongo que damos paso a las preguntas, si tenéis alguna. Muy impactante tu presentación. Hasta con la interferencia, muy impactante el video que hizo, incluso más con la interferencia. En lo que nos recuperamos de todo lo que nos has dicho, yo quería hablarte un poquito. Hace un mes y medio aproximadamente, las y los periodistas me pueden corregir con mucha más precisión, tuvimos una serie de protestas acá por 3 semanas, y protestas sociales fuertes. Y fue interesante, fue bonito, porque no habíamos tenido protestas en muchos años, de esa magnitud, eh, aparte de grupos indígenas que son mucho más activos. Y en 3 semanas se pudieron establecer mesas de negociación con el Estado, lo cual fue una demostración clara del impacto de la acción política, del activismo, perdón, del activismo político, del activismo mayoritariamente pacifista, ¿no? Pacífico. Pero una de las demandas fue subsidiar los combustibles fósiles, porque se estaban encareciendo y encareciendo. El gobierno decía que por la guerra en Ucrania, eh, y el gobierno accedió, y pues ahora tenemos aún más subsidios para los combustibles fósiles. Eh, y claro, es parte del derecho que la gente siente que debe tener, y que creo que es legítimo a movilizarnos, ¿no? A ir de un lugar a otro, y la necesidad de hacerlo por razones de educación de nuestros hijos e hijas, o de ir a nuestros trabajos y demás. No sé si tú tengas algunas impresiones sobre situaciones similares que se han dado, y cómo podríamos haber puesto todo eso en el contexto que nos acabas de presentar, ¿no? Ya que la gente, el público en general, ante cualquier mención de que se eh, graben impuestos, por más ecológicos que sean, sobre los combustibles fósiles, de una vez salta. Sí, ahí hay dos cuestiones que me vienen a la cabeza. Una es que además tienen que ver con un debate que se está produciendo en la comunidad científica y activista, y que quizá es el debate del siglo XXI, ¿no? Y es el debate entre lo que se llama decrecimiento y Green New Deal o pactos verdes. Hace unos días, Gustavo Petro y otros muchos antes que él, ¿no? Pero estaban ya hablando de decrecimiento de una manera normal. Es decir, estamos hablando del presidente de Colombia, recién elegido, normalizando el uso de un término que se usa no por casualidad. Es decir, se usa decrecimiento porque obviamente el norte global va a tener que decrecer mucho y muy rápido si quiere no convertirse literalmente en lo que se llama ecofascismo. Y la otra opción es asumir el Green New Deal, que le llaman, ¿no? Las propuestas de transición, que, bueno, que desde mi punto de vista tienen un lado positivo y un lado negativo, ¿no? El lado positivo que tienen es que es verdad que hacen eco de una propuesta que es la del New Deal de Roosevelt en los años 30, donde se le puso un 90% de impuestos a las grandes fortunas para precisamente sufragar este proceso, ¿no? Y esto es lo que habría que hacer ahora. Es decir, más allá de impuestos concretos a los combustibles fósiles, lo que habría que hacer es gravar a la riqueza, gravar al poder económico, para que a partir de ahí se puedan financiar estos procesos de transición energética de una manera justa. Y obviamente luego tenemos el problema de lo que tú comentabas, Enrique, que está ocurriendo aquí, por ejemplo, en España también, y es que de repente, pues el gobierno ahora por fin está empezando a subvencionar el transporte a través del tren, pero en un principio lo que se hizo es, y aún está, subvencionar a la gasolina,
porque era la manera de superar este parche, ¿no? Pero claro, es lo que hablábamos un poco antes. Es decir, es imposible solucionar este problema si no se adopta primero medidas de redistribución radical de la riqueza o de equilibrar estas desigualdades económicas, porque si no la gente lo percibe como un ataque. Dice, ah, no, los ecologistas vienen a hacer que me suban los impuestos y que no pueda coger el coche por la ciudad y que no sé qué. Y lo que hay que hacerle entender, por eso yo considero que la palabra de crecimiento es tan acertada, es que el decrecimiento es inevitable en cualquiera de las opciones. Y a partir de ahí es cuando ya se puede plantear, vale, si hay que decrecer, que decrezcan primero los que tienen que decrecer. Porque el capitalismo ha sido muy experto en coger palabras como sostenible, verde, bio, y cogerlas, adoptarlas como propias e incluso convertirlas en producto. Sin embargo, de crecimiento le va a costar un poco más. Sí, recuerdo, viví medio año en Bolivia, en La Paz, en los tiempos de la presidencia de Banzer, que había sido dictadora en los años 70, y el manejo de la terminología de sostenibilidad y demás era impresionante, es una sofisticación increíble. Creo que eso se repite en toda América Latina. No sé si alguien tenga alguna pregunta. He visto una mano levantada por ahí, de César. César. Hola, buenos días, muchas gracias. Los saludo desde acá, desde Colombia, ya que mencionaron a Gustavo Petro. Interesante tu trabajo, Juan. Es impresionante lo que se está haciendo en comunicación científica allá en Europa. Realmente aquí está muy complicado en Colombia. Hablan del decrecimiento, pero entonces hasta propia gente de la ciencia, de la academia, se burla de la ministra porque no creen que es ignorante, ¿sí? Se suele acá pensar que cuando el gobierno es de izquierda, entonces la ciencia que está en la derecha, que está unida a los intereses de los industriales, ellos de inmediato caen como a sabotear y a hacer perder esa legitimidad, ¿sí? En cuanto a estos conceptos y eso. Es necesario entonces el apoyo, digamos, internacional de la ciencia a la ciencia interna acá que está luchando para tener más impacto dentro de la misma academia, porque es que el problema de que se ve, que yo he analizado, es que la misma academia tiene personas que pues trabajan para la otra parte, que siempre está esperando presupuestos para hacer cohetes más grandes, para hacer cosas más impresionantes, para que vayamos más allá con el objeto de que, bueno, quemamos la Tierra y entonces apenas quemamos la Tierra, pues ya tenemos Marte listo y allá podemos seguir creciendo y creciendo. Entonces es una visión y un concepto de creación de ciencia y de conocimiento de industria que pues nos está afectando. Y acá pues hay mucha admiración por la ciencia extranjera, ¿sí? Siempre pues se tiene como esa visión de que el científico local que viajó a estas regiones, a dejar su conocimiento allá, es el que triunfa, ¿sí? Entonces siempre está es un tema delicado interno, ¿sí? Dentro de la propia comunidad científica y pues que les comento esto aquí para que lo tengamos en cuenta y de pronto ver cómo fortalecer esa parte que creo que hace falta. Y en cuanto a la posición política o a la participación que tiene el científico, creo que tiene que ser un discurso más directo, ¿sí? Ya que hablamos de acción directa, me parece que los científicos debemos asumir de alguna manera un rol ya allí, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Gracias. Sí, muy breve, una respuesta rápida. Muchas gracias por la reflexión, estoy completamente de acuerdo. O sea, es que realmente el cambio esto lo dice mucho Antonio Turiel, gente por aquí lo vemos muy claro, es decir, el cambio es mucho más cultural que técnico y ahí es donde está el problema, ¿no? Y por eso de crecimiento es una palabra que es útil. Y respecto a lo que comentabas de Irene Vélez, de la ministra de Energía que tenéis ahí, que ha hecho estas declaraciones, hay una cosa que me parece muy simbólica, ¿no? Y es siempre pasa lo mismo con todo. Es decir, primero la frase aquella de Gandhi, de primero te ignoran, después se burlan de ti, después te atacan, entonces es cuando estás empezando a ganar. Es decir, al menos estamos empezando a normalizar que se hable de decrecimiento
Y esto tiene que ir a más, porque abre un debate que te permite luego, a partir de ahí, abrir todas estas cuestiones más culturales que son más difíciles de ir haciendo ver. Y es que la tecnología es nuestra amiga, es nuestra aliada, pero no nos va a salvar. Es decir, el cambio no va a ser tecnológico. Gracias, Juan. Tenemos una pregunta de Mar y otra pregunta en el chat. Primero empecemos con la de Mar. Mar me Hola, suena de buenas. algo. Sí, de hecho somos de la misma tierra. Y bueno, yo quería preguntar más que nada para que me ayudes o sea, te voy a pedir como un tip, porque a mí me pasa que ante toda esta compleja realidad de la crisis energética, o sea, el pico y la carencia de materiales, la inviabilidad de una transición total a renovables y poder seguir produciendo la cantidad de energía que nos ha llevado a donde estamos hoy en la sociedad que hemos construido. Todo eso ahora, yo llego a casa, pongo en las noticias y hablo con la gente de mi entorno y parece que todo es culpa de, o sea, la inflación, el aumento de precios y todos los desajustes que estamos viendo, así un poco la confusión que hay en Europa, es culpa de Rusia y la guerra de Ucrania. Y como que no hay ningún tipo de debate ni de un poco de discurso detrás o un poco de pedagogía de, bueno, a lo mejor esto tiene, lo de Ucrania y lo de Rusia están teniendo como alguna... Es que eso también me gustaría como saber qué porcentaje del aumento de precios y de la inflación tiene que ver con lo de la guerra de Ucrania y cuánto con toda la crisis energética que viene detrás y que se nos espera que nos caiga encima en los próximos años. Pero, claro, como me salen con eso, no es como, no, es por Ucrania y por Rusia. Y es como, bueno, entonces ahí ahora como que respondo. Entonces, a ver si me sabes decir un tip ante eso, ¿no? Ante intentar tapar toda esta compleja realidad con, no, es solo un momento pasajero y cuando termine toda la guerra todo esto va a mejorar. Solo quería añadir que fue exactamente la misma excusa que dio el presidente panameño. Claro, sí, no, obviamente las excusas van a ir cambiando con los años, pero bueno, pues antes era la COVID, ahora es la guerra de Ucrania, van a ir como, ¿no? Y probablemente después de la guerra de Ucrania se inventarán otra nueva excusa en muchos lugares para no reconocer una cosa que como tengo contacto con Mar, pues luego te paso las diapositivas concretas para que se las puedas enviar a quien te diga esto. O sea, los datos son incontestables, es decir, todos estos procesos de decrecimiento energético venían dándose como mínimo desde 2005-2006 el pico del petróleo convencional, 2015 el pico del diésel, 2018 el pico de todos los combustibles líquidos. Todo esto es anterior a la pandemia y todo esto es anterior a Putin. No hay más. Es decir, a partir de ahí, quien no quiera ver esto, pues tiene un problema con los datos. Es decir, no es una cuestión ya de opiniones o de ideología, es una cuestión de no leer los datos y no darse cuenta de cuál es la realidad. Y luego, bueno, respecto a la dificultad de la transición energética y la dificultad de hacer esto ver, yo esto no sé si, creo que alguna vez lo hemos hablado. Es decir, yo creo que en Extinction Rebellion, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces. Es decir, hay una tendencia a reconocer el problema climático con mucha más claridad, porque el problema climático no nos pone en una situación de, vale, tenemos que cooperar. Pero el problema energético hay como muchísimo más espacio aún por descubrir, digamos, de hasta dónde llega la madriguera de conejos de Alicia en el País de las Maravillas, porque el problema es mucho más desconocido, es muchísimo menos publicitado por los medios de comunicación, porque supone, así como el problema climático, el capitalismo puede intentar convertirlo en un negocio, por eso hablábamos en el libro y en el artículo aquel de negocionismo, es decir, han pasado del negacionismo climático al negocionismo. Con la crisis energética no, la crisis energética ya le pone límites, literalmente, al desarrollo capitalista y al crecimiento perpetuo, y por eso es como menos, se quiere reconocer menos, porque además también nos pone en una posición de competición en vez de cooperación, ¿no? En vez de cooperar todos y todas para un mundo en el que se reduzcan las emisiones, lo que nos pone en la tesitura de cómo vamos a repartir una tarta que cada vez es más pequeña. Y esto es más incómodo. Y por eso es quizá más necesario aún hablar de ello, porque es un tema en el que, bueno, se mezclan muchísimos factores culturales de tecnooptimismo, de que todo el mundo cree que de repente vendrá algo en forma de hidrógeno o fusión nuclear, o Elon Musk inventará un cohete maravilloso que nos llevará a Marte. Y entonces, pues contra todo eso hay que luchar y por eso necesitamos palabras
que conceptualmente sean como un misil. Es decir, la palabra de crecimiento, de repente, pues sí, es verdad, hay mucha gente a la que no le parece la palabra más seductora para el marketing político tal, pero es que esconde una realidad que precisamente es lo que necesitamos, palabras que no sean tan marketingizables, ¿no? Por decirlo así. ¿Puedo decir un segundo de propaganda Por antes favor, de claro. cerrar mi micrófono? Sí, sí, sí. Porque Juan ha mencionado mucho sobre la rebelión científica y me ha parecido escuchar que por aquí también hay algún científico o científica, así que solo decir que para octubre se está montando otra vez una cosa muy grande, aunque tenga foco y centro en Europa, va a tener como réplicas y acciones pasando en todo el mundo, que se van a llamar acciones paralelas. Entonces, si alguien de verdad está interesada en dar apoyo y unirse a la acción directa no violenta, que se interese por buscar los grupos que hay en su región. En Panamá hay y hay muchas maneras de actuar. Ya, gracias. Gracias, Mar. Gracias, Mar. Y acá vamos a tenerles al día sobre esas actividades porque planeamos organizar algunas de esas actividades y ya estamos contactando incluso a la prensa alemana en la región. Así que también esperamos que ustedes también nos documenten para poder compartir la gravedad de esta situación. Tenemos una pregunta de Romira Ledesma y luego otra de Amparo en el chat. Romira nos dice, muy impactante presentación, Juan, la verdad estamos en un mal lugar y es hora de que nuestras sociedades despierten y que nos pongan a analizar y a buscar salidas. Gracias por tu charla. Quería consultarte, Juan, sobre los desafíos de la comunicación acerca de estos temas. ¿A dónde te parece que deben estar dirigidos los esfuerzos de los movimientos activistas y de los científicos? Con lo que acaba de ocurrir en Chile, por ejemplo, vemos que la narrativa capitalista ha permeado tanto en la mentalidad de la gente que incluso cambios tan lindos sociales parecieran todavía no estar listos de ser llevados a cabo. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Romina. La pregunta no puede ser más pertinente y más difícil de responder. Lo que está ocurriendo en Chile, yo creo, es un buen ejemplo de lo que ocurre, ¿no? Es un proceso que durante 2 años los medios de comunicación han intentado desgastar, han intentado hacer que tuviera menos impacto positivo y que tuviera una narrativa siempre muy negativa y que en el fondo es la clave un poco de toda esta historia. Es decir, los medios de comunicación responden, como decía un poco al principio de la charla, ¿no? a intereses muy concretos de empresas financieras, de empresas relacionadas con los combustibles fósiles. También lo ha comentado antes César y es verdad. Es decir, por ejemplo, la cumbre del clima de Glasgow, si hubiera habido, si los, digamos, lobistas de los combustibles fósiles hubieran sido un país, habrían sido el país con más delegados de toda la cumbre, por encima de Brasil, que era el segundo país que más tenía, y esto explica por qué luego no se toman medidas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una frase, por ejemplo, de Álvaro García Linera, ¿no? que fue el número 2 de Evo Morales allí en Bolivia, que dice algo así como que un cambio político solo es posible si primero hay un cambio cultural. Entonces ahora estamos en esa fase en la que no tenemos mucho tiempo para quedarnos en ella, pero en la que tenemos que provocar ese cambio cultural. Ese cambio cultural se tiene que hacer de todas las maneras posibles. Nosotros, por ejemplo, en España hay un grupo de gente que estamos aliados, digamos, ¿no? En redes sociales a través de una lista de correo en la que intercambiamos información, ayudamos a científicos a hacer comparecencias lo más impactantes posibles en el Senado o en el Parlamento. Luego a la vez nos intercambiamos información para escribir artículos, para dar charlas. Es un poco, hay que intentar buscar generar grupos de presión positivos. Es que esa es la historia. Es decir, igual que existen los lobbies económicos y energéticos, petroleros y demás, tiene que haber lobbies ciudadanos que permitan que en los medios de comunicación se hable cada vez más de estos temas, que permitan que la sociedad se organice. Y aunque de repente esto parezca como la gran derrota con lo de Chile, no lo es. Simplemente es que este proceso que iba como a una velocidad ahora tiene que frenarse un poco y coger impulso para ir más rápido después. Y si la siguiente ronda de constituyentes se intenta evitar caer en según qué errores, porque obviamente ha habido errores, y es que es inevitable que los haya, pues seguramente saldrá mejor y sobre todo lo que para mí es imprescindible es darle un golpe también a los medios de comunicación. Es decir, tendríamos que estar haciendo una denuncia muchísimo más abierta, muchísimo más radical de que los medios de comunicación son lo que son empresas que responden a los intereses casi de mafias. El problema que tenemos es que para hacer eso hay que trabajar en los medios de comunicación. Y claro,
¿sabes? Normalmente los medios de comunicación no te van a dar voz si tú dices este discurso. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que seguir presionando a los medios de comunicación más vendidos a los poderes económicos, evidenciar que esos medios de comunicación vendidos están vendidos, que yo creo que cada vez es más evidente, y a la vez hay que apoyar a los medios de comunicación más independientes. En España hay 3 o 4 periódicos, a mí se me ocurren Contexto, El Salto o La Marea, que son los 3 periódicos que yo creo que son más, los más lícitos, los más puros, y hay que apoyar este tipo de proyectos para que se hagan cada vez más grandes y su impacto sea cada vez mayor. Sí, tenemos una pregunta de de Amparo Moreno. Por favor, si puedes activar tu micrófono y preguntar. Gracias, buenos días. Excelente tema, la verdad que sí. Mira, yo soy docente en el área de turismo hace 25 años en Panamá. Y sí he notado que los grupos que nos visitan a nosotros aquí, como turismo receptivo, tienen bien claro el manejo de los desechos. Mira, nuestros visitantes se asombran es de ver cómo nosotros botamos lo que es útil, y de verdad que, vaya, nuestros basureros hablan de que son los mejores en calidad de basura, pero no tenemos empresas que se dedican al proceso, y las que hay son muy incipientes, pocas. Siempre las comunidades más empobrecidas viven alrededor de los grandes basureros, y ese es un tema de acá, de Panamá, que de verdad que da mucha pena y tristeza por el mal manejo de los desechos que tenemos. Eso afecta a nuestro clima, a nuestros ríos, aguas subterráneas, subsuelos. Hay más enfermedades ahora que cada vez más encuentras menos antídotos para curar. O sea, tenemos una crisis que no se ve reflejada en la sociedad que más afecta, sino en la más desfavorecida. Entonces, sí pienso que como panameños debemos tener más claro el programa. Hay muchos programas extranjeros. ¿Qué piensan ustedes acerca de cómo, yo no sé si globalizar la marca calidad de vida versus el manejo de los desechos, porque hay tantas cosas que hacer y son pocas las empresas que lo hacen, pero hay un programa de responsabilidad social empresarial que todas las personas o las asociaciones tienen, pero no se ve reflejado. Yo soy profesora en Udelas, Panamá, y realmente estamos desarrollando la idea de responsabilidad social, pero tiene tantas aristas, tantos componentes, y es tanto el impacto que debemos lograr en la sociedad que involucra que todos seamos conscientes de esto, no nada más un grupo como ustedes haciendo ruido en el planeta, y nosotros aquí en Panamá votamos lo que es materia útil, y después entonces nos estamos quejando del daño en los ríos y de las pandemias y de las miserias que hay en esas comunidades que están más desfavorecidas. Se nos quedan cortos las teletones, los 2030 y todo lo que exista. Qué pena, porque esto no se soluciona sacándole la plata a unos para solucionar un problema de todos. Eso es lo que me inquieta más. Son tantas cosas que de verdad que proyectos como estos deben ser marca país. Marca país, o sea, es como el turismo, marca país. Qué bien es recibir turistas, pero qué chévere es que la basura que ellos traen a veces están de que dónde se echan, porque el panameño la tira en cualquier lugar. Y acá están viendo dónde la echan. Gracias. Sí, bueno, respecto al turismo habría mucho que contar ahí, pero hay una cosa que yo no he mencionado, pero claro, el queroseno, que es el combustible de los aviones, también está sujeto a estos procesos y va a ir reduciéndose. España es un país que también es muy dependiente, de hecho creo que es el 14% de nuestro Producto Interior Bruto depende del turismo, y quizá vamos a tener que buscarnos otras maneras de generar riqueza, porque el turismo va a ir decreciendo también a marchas forzadas. Respecto a la cuestión de los residuos, absolutamente fundamental cambiar el modelo productivo. Es que al final la clave de todo esto es que si se produce de tal manera que sea biodegradable o reciclable o reutilizable, es como debería de haber sido desde un principio. Y el problema que tenemos es que lo que es justo lo contrario. Es decir, hasta los productos se diseñan con un departamento en cada una de las empresas muchas veces de obsolescencia programada para que esto a los 2 años haya que cambiar de producto, ¿no? Entonces, el origen del problema está en la producción. O sea, digamos, el enfatizar el problema del consumo está bien también. Hay que apostar por el consumo responsable, consumo ético, pero digamos, el origen del problema está en la otra parte del proceso, está en el inicio del proceso, que es la producción,
Y ahí es donde tenemos que asumir que vamos a tener que presionar muy, muy fuerte al poder empresarial que está produciendo para que se tire, para que se fastidie el producto a los 2 años y tengas que comprarte otro producto nuevo, y que a su vez esto no quita que haya que pedirle también responsabilidad individual, ¿no? Es decir, hay que pedir responsabilidad empresarial, sobre todo, pero que también obviamente las acciones individuales suman y cuentan, claro. De hecho, hay una cuestión, acabando en una cosa que quizás es importante, que va a ser crucial en los próximos años, que es el reciclaje de materiales y minerales escasos. Es decir, esto está ocurriendo también en el tema de la transición energética, de cómo reciclar, hacer plantas de reciclaje de aparatos electrónicos, de litio, de cobalto, de cobre, porque por ejemplo, la extracción de cobre, que en Chile es como muy... bueno, es uno de los recursos que más extraen y que son el primer productor del mundo. La producción se está manteniendo más o menos al mismo nivel durante los últimos años, pero los costes energéticos de producir cada vez aumentan más. Entonces, cada vez es más difícil que esta producción siga siendo rentable si no hay un reciclaje de materiales, si no hay una utilización más larga de estos productos, con lo cual todo el ciclo es que está mal pensado o precisamente muy bien pensado para que se beneficien 4. Entonces ahí es donde obviamente tenemos que meterles presión a esos 4. Al mismo tiempo que cambiamos individualmente, el problema está sobre todo en la cima de la pirámide. Sí, sí, creo que tú mencionaste al principio, ¿no? De cómo con el tema del reciclaje y con el tema de la basura, muchas veces les sirve como cortina de humo a los grandes responsables para que la responsabilidad caiga nuevamente en nosotros como personas individuales y no en ellos como seguir produciendo con empaques que son difíciles de reciclar, que aunque se coloquen en la basura correctamente, pues igual son contaminantes y demás. Entonces ahí hay un problema. Y eso me lleva, en lo que alguien más quiere hacer una pregunta, a otra cosa que mencionaste, ¿no? De cómo las energías renovables pues tienen ese detalle, pequeño detalle del contrato en letras menudas, de que tienen que ser renovadas periódicamente y eso implica entonces extracciones que requieren energías fósiles y requieren minerales. Aquí tenemos una empresa canadiense de cobre que está devastando bosques para extraer un depósito de cobre enorme en la región de Donoso y ellos ya han llegado al descaro de hablar, de considerarse pues energía, una empresa minera sostenible y una empresa minera ecológica porque lo van a llevar pues, a los molinos eólicos y demás. Esa es la Cobre Panamá, creo que se llama, no sé si de Quantum Minerals. Entonces, muchas veces son empresas británicas que a través de Canadá, pues como ahora tienen, desde los 90, tienen tantas demandas ambientales que tienen que cumplir en Canadá, entonces vienen acá a hacer de las suyas, ¿no? Y ahorita están con esa impresión, ¿no? De cobre sostenible, cobre verde y demás. No sé si quieres comentar algo al respecto. Tanto como la venta de sí mismos como de esa manera, como también el uso de ese cobre, al fin y al cabo. ¿En qué se nos está yendo? Sí, ahí hay una cosa que es como que tiene que ver con lo que comentaba en la charla, ¿no? Y es que uno de los enemigos más potentes que vamos a tener es el gatopardismo que se le llama, ¿no? Es como las empresas que son responsables de estos procesos se van a intentar disfrazar de verdes, de sostenibles, ¿no? Es lo que llamábamos negocionismo. Y hay un ejemplo además que entronca muy bien con lo que comentábamos antes con Amparo, ¿no? Hay un caso concreto que es el de la empresa British Petroleum, que es BP, una de las empresas más grandes de producción de petróleo del mundo, que fue la instigadora del concepto de huella de carbono personal, que es un concepto que se ha extendido mucho su uso en los medios de comunicación y que lo que hace es ponerle la culpa, la responsabilidad al individuo. Con lo cual es cuando uno ve esto y dice, vale, ¿por qué una petrolera como British Petroleum está haciendo esto? Porque así, si culpamos al individuo, va a ser mucho más difícil que enfoquemos el tiro donde realmente hay que enfocar, y es en la responsabilidad empresarial. Y ahí solo hay una manera de
que ponerles freno, es legislar. Es decir, es que lo único que podemos hacer es apostar por una legislación súper radical que asuma todos estos límites, estos cuellos de botella y estos problemas y a partir de ahí haga lo que tiene que hacer. Y ahí es verdad que hay una herramienta, que lo decíamos un poco antes también, que es el poder participativo desde abajo, las asambleas ciudadanas, la manera que cada país encuentre para que no solo sea el Parlamento o el Congreso de turno, sino que la propia ciudadanía pueda participar en estas decisiones. Tenemos dos preguntas, una de ellas es ya. Renate. Hola, sí, buenos días, espero que me escuchen porque mi conexión no es muy buena. Sí, ok, gracias. Primeramente agradecer a Juan por su charla realmente magnífica. No sé qué más falta por decir, no sé qué los otros expositores a lo largo del ciclo de seminarios van a poder exponer que ya no dijiste ya. Mi pregunta es hacia ti como comunicador, porque pienso que lo más difícil es cómo comunicar estos mensajes para que las personas realmente puedan comprender la dimensión y la urgencia de la crisis, cosa que muchas veces yo veo no lo logramos. Las personas se bloquean, no sé cuáles son los procesos psicológicos que no nos permiten eh, verlo. Y tú como comunicador quería hacerte esa pregunta porque es muy pertinente para los comunicadores que están aquí con nosotros. ¿Cómo en Panamá, en el caso de nosotros, cómo llevar ese mensaje al público de una manera efectiva? Y muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Renata. Dos cosas. Una es, hay un libro, en concreto no me acuerdo ahora del título, pero el autor es Andreas Malm, que explica, lo ha explicado también en varias entrevistas, que una de las tácticas que mejor deberíamos intentar hacer es aprovechar los desastres para que sirvan de algo positivo. Es decir, cuando de repente hay un momento en el cual la opinión pública está fijándose en, mira, ha habido una ola de calor tremenda, ha habido una inundación en no sé dónde, darle la vuelta a esto para precisamente usar esas catástrofes de una manera que permitan evidenciar cuál es la situación, porque obviamente si los medios de comunicación siguen desinformando y manipulando como están haciendo, pues es muy complicado que la gente sea consciente y entonces hay que aprovecharse, ¿no?, de darle la vuelta a la narrativa y que cada una de estas desastres, cada una de estas catástrofes sirvan para al menos darle la vuelta al discurso y aprovecharnos con inteligencia, no intentando hacer como, qué bien que ha ocurrido esta catástrofe, porque entonces es mucho peor. O sea, tú tienes que intentar empatizar con por qué esa persona no quiere entender esta problemática. Y yo creo que cada vez también hay que ser más insistentes y vehementes. Es decir, hay una regla no escrita del marketing que la comentaba esta mañana con una amiga, que tienes que escuchar 7 veces una palabra o un eslogan o un algo para que se te quede. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, tenemos que ser un poco pesados en el sentido de no ser excesivamente pesados, pero sí ser insistentes a la hora de contar estas historias, porque cada vez las pruebas nos van a ir dando más la razón y a la vez tenemos que apoyarnos también en todas estas personas que dan un paso allá, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de publicar estos artículos con Antonio Turiel o con Fernando Valladares, que lo tendréis de aquí unos días. Son gente que tienen una reputación, que tienen un prestigio que es muy difícil de tumbar. Y entonces el apoyarte, entre comillas, de personas así, de líderes de opinión, también facilita mucho la narrativa y ya no pueden decir, esto lo dicen 4 activistas. No, esto lo está diciendo una persona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el organismo científico más reputado de nuestro país. O sea, hay que ir consiguiendo que estas personas se atrevan a ser más valientes y se atrevan a contarlo con más, digamos, crudeza, ¿no? Porque ya no tenemos tiempo para ir con medias tintas. Claro. Sí, todo lo que estás diciendo es súper al grano e importante. César, pusiste un comentario nuevamente, no sé si quieras expresarlo en persona antes de que cortemos.
Bueno, sí, en realidad es esa pregunta que hago allí. Lo decía Juan, este es un problema de datos, este es un problema de lectura de datos. Esto al final, eso es la comprensión que tenga cada ser humano de esta realidad, necesita tener esa comprensión de datos y los políticos no tienen esa capacidad lectora, ¿sí? Al menos los políticos aquí de mi departamento, de mi región, realmente difícil pueden entender una gráfica lineal, ¿sí? Con todo el respeto lo digo. Y entonces, ¿cómo les muestro yo una gráfica, por ejemplo, estas de que las cosas se acaban, que es una proyección a futuro? ¿Y cómo les hago ver que mire que estamos en esta situación, en esta realidad? Es complejo. Hay que hacer ese ejercicio, pero también preguntarnos, ¿deben ellos tomar las decisiones o será que en nuestro discurso desde la ciencia tenemos que empezar a meternos en ese punto de que vamos a romper esa frontera y vamos a cuestionar esa autoridad? Pienso que eso podría dar un poco más de impacto, aunque bueno, eso está en el debate. Gracias. Gracias a ti. Sí, no, respecto a lo que comentas, César, muy de acuerdo. Por eso en Extinction Rebellion hemos apostado siempre por las asambleas ciudadanas, por digamos, superar la fórmula de partidos políticos, porque obviamente están quedándose muy cortos. Y ahí hay una cosa que tiene que ver también con lo que comentaba antes, ¿no? Y es que viene muy bien, por eso yo intento en todas las charlas unir puntos, conectar las diferentes problemáticas, porque si uno habla de cambio climático solo, pues hay una tendencia a pensar que ese es el único problema, y si uno habla de crisis energética solo o de crisis económica solo, y lo que interesa es conectar todo en un relato, porque paradójicamente se suele decir mucho por aquí, al menos, dato mata relato, como diciendo que un dato siempre va a ser superior a un relato. Pero ahora mismo yo creo que es más bien al revés. Estamos tan infoxicados por los medios de comunicación, con las fake news, con los bulos, con tanta información, que lo que necesitamos es un buen relato que a la vez use muchos datos para contar una historia que es muy compleja y que si se cuenta bien, yo creo que se entiende y a mí me está, digamos, dando muy buenas esperanzas el recibimiento que estamos teniendo con el libro y con todo lo que hemos hablado, de las charlas, de que vamos a los sitios y enseguida siempre hay un interés por saber más. Y yo creo que la gente, hasta los políticos, cuando les cuentas esta problemática bien contada, lo entienden. Y lo que no saben tampoco es qué hacer desde su posición, que al final también es una acción limitada la que puede hacer un político, al fin y al cabo. Entonces necesitamos desarrollar mecanismos de participación que sean muy comunes para tener mucha más fuerza de la que tiene una persona. Sí, son las 9:39. No quiero abusar del tiempo de Juan. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la haga. Hay una consulta de Romira desde la Patagonia, Argentina, sobre conseguir tu libro en América Latina. Oh, espero que no tengamos que enriquecer a Amazon un poco más para no tener... Jamás. Mi libro no se puede comprar en Amazon y no se podrá comprar en Amazon jamás, si puedo evitarlo. De hecho, hay un artículo en el libro contra Amazon, con lo cual sería un poco contradictorio. Pues mira, me alegra de que me hagas esta pregunta, Romina, porque justo estamos hablando con una editorial argentina que se llama Marat, que están dispuestos a hacer la edición allí. Entonces, supongo que te puedes esperar a conseguirlo a través de ellos si al final se hace este proyecto. En cualquier caso, sé que va a haber una edición digital que aún no está disponible, pero que tardará poco. Y en última instancia, también es posible conseguirlo en la página web de la revista en la que hemos publicado estos artículos, que es Ágora CTXT. Si pones Ágora CTXT, el otoño de la civilización, también lo puedes pedir por ahí. Lo que pasa es que obviamente tardará más y tendrá un coste elevado de gastos de envío, ¿verdad? Con lo cual igual es mejor esperarte a esta edición argentina, que ojalá salga adelante. Nuestro amigo y colega Ricardo Wong se quedó sin batería y se cayó de la reunión, pero él quería preguntar y comentar y si pudieras decir algunas palabras de lo que sepas sobre el programa, la iniciativa Deuda por Clima, que creo que es algo bueno que las y los periodistas que todavía quedan con nosotros y quienes vean este programa, esta grabación más tarde
vayan escuchando de esta iniciativa, Deuda por Clima. Sí, pues mira, también me alegro de que me haga esta pregunta, Ricardo, que se haya tenido que caer, porque casualidades de la vida, yo he escrito justo ahora acabo de escribir un artículo que salió anteayer, en el que menciono esta campaña de Deuda por Clima, Debt for Climate, que en el fondo no es ni más ni menos que cancelar las deudas del sur global para que por fin tengan la manera de enfrentar estos problemas de transición energética y ecológica de una manera justa, que es el mínimo. Es decir, lo mínimo que puede hacer Occidente es cancelar la deuda de los países del sur global para que a partir de ahí se puedan gestionar estos procesos de una manera pues, más justa, ¿no? Entonces, es una reivindicación de las más legítimas que pueden haber. Os voy a copiar el enlace del artículo que publiqué, que tiene más, habla un poco de todos los problemas que ha habido en estos últimos meses al respecto del cambio climático, pero al final menciono esta historia de la deuda por el clima, porque me parece que es una de las demandas más legítimas que podríamos intentar conseguir con las acciones directas no violentas, con la desobediencia civil, sabiendo que a la vez, como es algo tan internacional y tan grande, quizá va a ser costoso, muy costoso conseguirlo, y tenemos que también enfocarnos en victorias, en objetivos que podamos conseguir en nuestra zona, en nuestro país, para ir motivando que cada vez se una más gente, porque necesitamos este tipo de victorias, ¿no? Entonces hay que intentar reivindicaciones a lo macro, a lo grande, como esta, y a la vez hay que intentar ir también enfocando el tiro hacia cosas que afecten muy directamente a la población, y yo ahí creo que hay una de las medidas más útiles en ese sentido sería la redistribución de la riqueza, sea cual sea la forma, sea una renta básica, sea una manera de una renta climática también que les ponga impuestos a las emisiones más contaminantes. O sea, se tiene que buscar una manera de conseguir que la gente no tenga que vender tanto su fuerza de trabajo, porque eso les daría tiempo para entender la problemática y les permitiría no tener que venderse a empresas como Amazon, que lo que van a hacer es fastidiar aún más. Yo quería mencionar dos cositas, se me pasó en antes, sobre lo que está diciendo Juan, a las comunicadoras y comunicadores que siguen presentes con nosotros. Una es que lo de las asambleas comunitarias, eso no es nuevo para Panamá. Los CUNA se siguen organizando a través de congresos locales, ellos lo llaman congresos, y cada isla, cada comunidad tiene su congreso local. A su vez tienen congresos regionales y a su vez tienen el gran congreso general. Entonces eso es algo que les está funcionando muy bien y que otros grupos indígenas lo han adoptado también. Y nosotros también teníamos los cabildos abiertos en épocas de la colonia y no son conceptos pues extraños. Tenemos que aprovecharlos. Teníamos la asamblea de los 505 representantes, que eso se disolvió, ¿no? Las asambleas, lo que llaman en otros países las cámaras menores. Ahora nada más tenemos la cámara mayor que hace lo que quiere. Entonces, estos son conceptos a los cuales históricamente tenemos conexión y no históricamente solamente los CUNA los están utilizando en estos mismos momentos. Habló Juan también de la importancia de los pueblos indígenas. Aquí tenemos más del 10% de nuestra población que es pueblos indígenas que están protegiendo muchísimo más del 10% del territorio. Y lo están haciendo a duras penas porque cada vez hay más presión sobre ellos. Entonces, todo esto lo tenemos aquí mismo, lo estamos viviendo aquí mismo. No tenemos que alejarnos de este territorio para buscar ejemplos vivos de lo que él estaba hablando. Entonces, se los recuerdo, por favor, y el tema de la deuda por clima, ¿cuánto oro no se sacó de Panamá para enriquecer los cofres europeos? Y nosotros, pues, estamos con esta espada de Damocles encima de la deuda que estamos pagando todo el tiempo, cuando aquí seguimos, y ahora el cobre que se va para Canadá o para donde sea, que además usan energía de carbón que traen desde Colombia. O sea, es terrible, ¿no? Entonces, veamos los ejemplos locales, los ejemplos vivos de todo lo que Juan nos ha compartido hoy. Y bueno, para no abusar más de tu tiempo, muchas gracias por compartir todo esto con nosotras y con nosotros. Ojalá nos puedas mandar una bibliografía para nosotros compartir y los enlaces y todo esto,
Te lo agradecemos muchísimo y bueno, espero que sigan visitándonos y compartiendo estas charlas con nosotros y participando, y no se dejen tumbar. Los datos son muy fuertes, la situación es muy seria, pero tenemos un papel que cumplir ante todo esto. No podemos